Yo no sé cuántos este día han venido con un corazón dispuesto para recibir el mensaje que hoy quiere hablar a tu vida. Yo quiero invitarte que esta mañana puedas abrir tu corazón, puedas disponer tu mente, tus pensamientos, para que el Espíritu Santo hable a tu vida, hable a tu corazón, hable a tu mente, pero sobre todo es importante que este día tu espíritu pueda estar conectado con el Espíritu de Dios. ¿Están de acuerdo en esto? ¿Por qué no hacemos una oración en este momento antes de iniciar en esta parte? Y Señor, te damos gracias porque tu presencia está aquí. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Este día venimos ante ti tal como somos. Y en este momento, Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y este día, Espíritu Santo, queremos que hables a nuestra vida. Penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestra mente humana. Penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra este día transforme nuestra vida. Háblanos, Señor, queremos escucharte. Pero sobre todo, Señor, queremos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, retomando esta serie, como todos saben, hemos iniciado nuestra serie titulada Sobre todo nombre. Y es que en esta serie estamos conociendo y profundizando en los distintos nombres de Dios. Recordemos que son distintos y diversos los nombres, pero también los atributos de Dios. Cada nombre que es revelado en la Biblia es revelado para Dios manifestarse a nuestro favor. Cada nombre que Dios ha revelado a través de su palabra es para manifestarse a tu favor. Y es que cada nombre nos ayuda a entender que podemos contar con la asistencia de Dios a nuestro favor en cualquier momento, y que podemos disponer de ese Dios del que habla la Biblia, que ese es el Dios que está disponible para ti, que ese es el Dios que está disponible para mí, que es el Dios que está disponible para todos nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Esta serie, Sobre todo nombre, es una serie muy poderosa. Es una serie en la que estamos profundizando y conociendo más a profundidad a Dios. En semanas anteriores, las últimas 5 semanas, hemos estado conociendo algunos nombres de Dios. Y la primera semana conocimos a Jehová Jireh, que es el Señor que provee. Conocimos otro nombre de Dios que es El Shaddai, el Todopoderoso. También conocimos a Jehová Rafa, que es el Señor que sana. Y el domingo pasado pudimos conocer a Jehová Roí, que es el Señor es mi pastor. Y hoy quiero decirte que el Señor es tu pastor, que Jehová es Roí para ti, que Jehová es Rafa para ti, que Jehová es Jireh para ti, que el Shaddai es el Todopoderoso. Y todos estos nombres de Dios que se han revelado a través del tiempo en la palabra, ha sido revelado para satisfacer y llenar cada necesidad de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cada nombre es dado para satisfacer cada necesidad en tu vida. Y hoy quisiera partir de este punto, y es que uno de los principales anhelos en el corazón del hombre es tener paz. ¿Y por qué tener paz? Porque vivimos en un mundo de constante cambio, en un mundo de constante movimiento, en una vida que no está estática, pero sobre todo que vivimos en tiempos de incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo aquí? Todos los días vemos o escuchamos noticias sobre crisis económicas, sobre conflictos, sobre enfermedades, que ya salió este nuevo virus, que mutó, que hay una nueva cepa X, oye, hay sin fin de enfermedades hoy en día. Pero más allá de todo esto y más allá de lo que podemos ver en el exterior, hay en demasía situaciones personales que vienen a llenar de ansiedad el corazón de muchos. ¿Hay alguien aquí? Hay situaciones personales que van mucho más allá de las situaciones externas que nos puedan rodear, que diariamente vienen a tu vida y te vienen a llenar de ansiedad. Y es que en este mundo el temor,
el miedo, la desesperanza, la incertidumbre, la inseguridad todavía sigue gobernando en la vida de muchas personas. Y pareciera que en la actualidad el tener paz es un privilegio, ¿sí o no? Pareciera que es un lujo inalcanzable el tener paz. Pero hoy quiero darte una buena noticia, una verdad poderosa, que en medio de este panorama, en medio de un panorama de incertidumbre, en medio de una vida que está llena de caos, en medio de un mundo que está en constante movimiento, en medio de cualquier panorama que pueda estar rodeando tu vida, hay una verdad poderosa, y esto es Jehová Shalom. Este nombre de Jehová Shalom significa el Señor es paz. ¿Puedes repetir conmigo? Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Este nombre poderoso de Dios no solamente se trata de una frase bonita, no se trata de un nombre muy bonito de Dios que podemos conocer todavía más. No se trata solamente de un concepto teológico, se trata de una verdad y de una realidad que va más allá, de una realidad que podemos experimentar diariamente en nuestra vida, aún en los momentos más difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quiero comentarte que este nombre de Jehová Shalom fue revelado en el libro de los Jueces. Este nombre fue revelado a Gedeón. Si leemos el capítulo 6 de Jueces, en los versos 23 al 24, dice así lo siguiente. ¿Me siguen en la pantalla o me siguen en su Biblia? Como ustedes gusten. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Yo no sé si este día puedas tú asimilar este nombre y le puedes compartir al que tengas cerca de ti, al que tengas a tu lado, y le digas: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Cuando este nombre fue revelado a Gedeón, el pueblo se encontraba en una absoluta opresión. El pueblo de Israel se encontraba en una absoluta desesperación, se encontraba en un conflicto, se encontraba en medio de un caos. Pero en medio de todo este caos, en medio del conflicto en el que se encontraba el pueblo de Israel, Dios le mostró a Gedeón que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Y hoy este día que salgas de este lugar, tienes que salir con esta seguridad en tu vida, con esta seguridad en tu corazón, con esta seguridad en tu mente, en tus pensamientos, que la verdadera paz no depende de las circunstancias que puedas estar viviendo. La verdadera paz de Dios no consiste en lo que puedas estar enfrentando, sino que la verdadera paz de Dios depende de su presencia en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes que salir este día con esta certeza. Este es el nombre que Dios tiene revelado para ti el día de hoy. Y es que hoy más que nunca necesitamos recordar que esta paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios no es la ausencia de problemas. El hecho de que Dios esté en tu vida no quiere decir que no vas a tener problemas. Sin duda, diariamente estamos expuestos a tener dificultades, a tener desafíos, a tener adversidades, a tener problemas. Pero lo que sí tienes que estar seguro y tienes que tener la certeza es que en medio de estos problemas Dios está contigo. Que en medio de cualquier problema Dios es tu paz. Que en medio de cualquier problema la paz del Señor es la que te puede sostener y te saca a flote y te saca victorioso. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Amén. Hoy quisiera hablarte acerca de Dios de paz. Este nombre hebreo Shalom, traducido al castellano literalmente significa paz. Pero la palabra en hebreo Shalom es una palabra muy profunda, que su definición o significado en el idioma original tiene una rica gama
de profundidad que ni la mente humana la alcanza a dimensionar. Y no solamente se trata de decir Jehová Shalom, Jehová es tu paz, la paz de Dios sea contigo. No se trata de eso. La traducción que se hizo al castellano, que es el idioma el que hablamos, está muy reducida a la palabra paz. La palabra shalom es una palabra con mayor profundidad y es la palabra que hoy está hablando Dios para ti. Y quiero compartirte algunos conceptos que me dio un clavado en el diccionario. Y de acuerdo, esto es para dato de cultura general, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra paz tiene diversos significados, pero hubo dos que me encantaron y los quiero compartir con ustedes. El primero de estos es paz. Significa o se define como el estado de quien no está perturbado o alterado en su interior. ¿Escucha? Estado de quien no está perturbado o alterado en su interior. El segundo concepto que me gustó, y este va enfocado tratándose del área de religión, se puede definir la paz como la tranquilidad y sosiego del alma, es decir, confianza en Dios. Estamos ya claros en lo que significa paz, ¿verdad? El que no está perturbado en el interior, el que está tranquilo en su interior, el que tiene sosiego en el alma, pero que también su confianza está puesta en Dios. Eso es lo que significa paz. Pero hoy quisiera compartirte lo que significa la palabra shalom. Y es que es una palabra tan hermosa que si tienes algo en que apuntar, una pluma, tu libreta, tu teléfono, o si tienes ahí un audio, graba esto, porque tienes que recordar esto para ti. La palabra hebrea shalom va más allá que un solo concepto de paz y significa lo siguiente. Escucha bien y escribe. Significa integridad, significa plenitud, palabra acabada, perfección, seguridad, bienestar y estabilidad en todas las áreas de tu vida. Implica salud física, restauración y reconciliación. Se usa para describir la restauración de las relaciones entre personas, como también para describir la restauración de las relaciones entre el hombre y Dios. Significa también, escucha bien y anótalo y guárdalo, presencia de Dios. Tener shalom significa vivir en la bendición y el favor de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta revelación de shalom? Hoy el Señor te dice: yo soy tu plenitud, yo soy la perfección. En mí tienes restauración física, restauración emocional, tienes reconciliación con el Padre, te dice a través de Cristo Jesús. Hay un significado abundante y profundo de la presencia de Dios en tu vida. El Señor hoy se revela a ti como Jehová Shalom y te está diciendo: mi presencia está contigo, yo estoy contigo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Este es el Dios de paz. Jehová Shalom es el Dios de paz que está disponible para ti. Y también abundando en este concepto o significado de shalom, también está relacionado con la armonía con Dios. Es decir, la palabra shalom no solamente fue dada porque sí, sino que tiene un profundo significado también, que destaca la armonía de Dios con el hombre, que la vida del hombre tiene que estar armonizada con Dios. ¿Y cómo puede surgir esto? Esta armonía no puede surgir porque alguien te diga: la paz sea contigo. ¿Alguna vez te han dicho: la paz sea contigo? Dale, o dense la paz sea contigo, la paz. No se trata solamente de un buen deseo, no se trata solamente de una simple frase. El shalom no significa eso. El shalom significa estar armonizado con Dios. ¿Y cómo vas a poder estar armonizado con Dios? Cuando ajustes tu vida a la palabra de Dios, cuando ajustes tu vida a la voz del Espíritu Santo, entonces podrás encontrar armonía con Jehová Shalom.
cuando tu vida esté armonizada conforme a las Escrituras. Cuando tu vida está armonizada con Dios conforme a la palabra, el Señor o Dios viene a ser quien armoniza tu vida y viene a ser como un director de una banda musical o de una orquesta que decide en qué instrumento se toque en cada etapa de tu vida o en qué momento. Por ejemplo, aquí en la banda de Rock Eterna, muchos se han dado cuenta y muchos saben que Omar es nuestro director musical. Allá está atrás Omar. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Omar? Hace un increíble trabajo, gracias Omar. Y entonces les voy a decir cuál es la función que hace Omar. Omar no solamente toca aquí el piano, si se han dado cuenta tiene un micrófono, ¿verdad? Ese micrófono no lo han escuchado cantar tampoco, o sea, tampoco sale el micrófono para el exterior. Lo que hace el micrófono de Omar es que quienes estamos aquí cantando o tocando, los músicos usamos unos monitores, son unos audífonos. Y entonces en los audífonos Omar es el que está dirigiendo. Y Omar, aunque todos los músicos ya tienen definido la estructura que van a tocar musicalmente en cada una de las canciones o cada pieza, lo cierto es que el trabajo de Omar aquí es muy importante, porque aunque ya venga ensayado por los músicos y los cantantes, Omar va dando indicaciones. Entra aquí, no, para acá, no, sigue esto, sigue el coro, entra guitarra, entra. Y entonces usted escucha que se escucha todo muy bonito, pero porque tenemos la ayuda de nuestro director musical, el que va diciendo qué pieza entra en cada parte. Entonces de esto se trata Dios en nuestra vida. Así Dios también es como el que orquesta la banda de tu vida, el que orquesta la música que se debe de tocar en cada etapa de tu vida. Es el que dice, sí, para aquí, no, tú no entres aquí, tú detente, pero entra a esta parte. Así es Dios, y se trata de eso, de que podamos estar armonizados con Dios. No sé cuántos tienen este deseo de tener esta vida en armonía con Dios. Solamente esta armonía con Dios es la que te puede dar una paz verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, adentrándonos a la palabra, el nombre de Jehová Shalom aparece por primera vez en el libro de Jueces, capítulo 6. Y ya leímos versos 23 y 24, pero si le das una estudiada en tu casa a todo el capítulo 6 del libro de Jueces, hay una situación muy importante. Nos describe que el pueblo de Israel en ese entonces se encontraba en un conflicto severo, en un conflicto muy marcado con el pueblo de Madián. Y es que los madianitas que describe en la Biblia, en esta temporada de Gedeón, vinieron a ser uno de los principales enemigos del pueblo de Israel. Aunque en la antigüedad ya el Señor había sacado a su pueblo de Egipto de la esclavitud a través de Moisés, lo cierto es que en esta temporada de Moisés, los madianitas representaron un pueblo aliado con Israel. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se fueron generando conflictos y se convirtieron en el tiempo de Gedeón en uno de los principales adversarios y enemigos del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Y entonces, en el contexto de Gedeón, en el tiempo y en la época de Gedeón, había un conflicto tan severo. Los madianitas eran malos con el pueblo de Israel. Dice la palabra y lo describe la Biblia, que durante ese tiempo los madianitas venían periódicamente a los lugares donde habitaban el pueblo de Israel y venían y les robaban, y venían y les quitaban sus cosechas, venían arrasando como un enemigo completamente. Y esto provocaba que las familias del pueblo de Israel tuvieran que estar huyendo, tuvieran que estar escondiéndose, tuvieran que estar casi sembrando a escondidas y tratando de recoger lo más que podían y resguardarlo de manera oculta para que los madianitas no vinieran a robarles, porque esto pasaba constantemente, y lo que venía provocando al pueblo era una severa miseria. Eran tiempos de hambre, eran tiempos miserables para el pueblo de Dios. Y te puedes preguntar, ¿por qué pasaba esto al pueblo de Dios? Si era el pueblo escogido por Dios, ¿por qué le pasaba esto a Israel? Porque Israel
aun y cuando Dios lo había liberado de la opresión y de la esclavitud en Egipto, el pueblo había caído en prácticas de idolatría, en prácticas rebeldes a Dios. El pueblo se había rebelado contra Dios. Y entonces, a consecuencia del pecado en el pueblo de Israel, es que el Señor había permitido que el pueblo o los madianitas vinieran a invadir, a desafiar al pueblo de Israel, que vinieran a traer perjuicio a su pueblo a consecuencia del pecado. Pero tanto era el conflicto y el dolor para Israel y la preocupación, que en un momento determinado se dieron cuenta de que necesitaban a Dios. Y se acordaron del Dios que los había liberado en Egipto. Se acordaron de aquel Dios que en los antepasados había liberado a sus padres de la esclavitud. Entonces dice la Biblia que el pueblo de Israel, en su desesperación, en su angustia, en el dolor, en la preocupación y en la inseguridad, clamaron a Dios. Y entonces el Señor escuchó y el Señor vio ese clamor. Y derivado de esto, de este clamor del pueblo, de este reconocimiento de necesidad del pueblo hacia Dios, es que dice la palabra que el Señor envió al ángel de Jehová. Y lo envió y se le apareció a Gedeón. ¿Y quién era Gedeón? En este contexto bíblico todavía no nos dice quién es Gedeón, pero se trata del llamamiento de Gedeón. Gedeón era el más pequeño de la familia. Gedeón era de las familias más pequeñas y que se podrían considerar hasta más insignificantes. Gedeón no era un hombre que fuera reconocido por sus talentos ni por sus dones. En pocas palabras, Gedeón era una persona por la que nadie daba un peso. ¿Te ha pasado que has escuchado esta expresión que dices, no, pues no dan un peso ni por fulanito o por mí? Puedes pensar, por mí nadie da un peso. Gedeón era este tipo de persona. Gedeón no era una persona trascendente, no era una persona relevante, era una persona tan común, tan sencilla. Pero aún en medio de esa sencillez, el Señor lo estaba escogiendo para algo grande. Porque hoy tienes que tener en cuenta esta realidad, y es que Dios no mide estatus. El Señor lo que mide y Dios lo que ve en el hombre es el corazón. Dios no mide estatus en las personas. El Señor lo que ve es el corazón, y lo que Dios ve es tu corazón. Entonces, en este contexto, y en este relato bíblico, aparece el ángel de Jehová y se le parece a Gedeón, el más chiquito, el más pequeño. Y entonces le dice el Señor a Gedeón: Gedeón, yo tengo cosas contigo, yo tengo cosas para ti. Y en ese momento Gedeón se pregunta y se sorprende porque dice: ¿estás seguro que conmigo? ¿No te habrás equivocado? Si yo, que soy de la familia más pequeña, yo, Gedeón, no tengo nada. Gedeón era un hombre tímido. Gedeón era un hombre temeroso. En pocas palabras, era miedoso. Gedeón en ese momento no era caracterizado por su valentía, sino que Gedeón era caracterizado por sus debilidades. Y en medio de esta angustia que rodeaba a su pueblo, en medio de esta angustia que rodeaba a su familia, en medio de esta angustia, dolor y preocupación y temor que rodeaba a Gedeón por ver la situación que estaba viviendo su pueblo, los suyos, el Señor lo escoge. Y entonces, cuando el ángel de Dios le dice a Gedeón: no tengas temor, Gedeón, no morirás. En ese momento, Gedeón entiende la paz del Señor. En ese momento el Señor le estaba revelando a Gedeón que Él es Jehová Shalom, que Él es el Señor que quita el temor, que es el Señor que trae paz en medio de la adversidad, que es el Dios que trae paz en medio del conflicto. En estos momentos de incertidumbre, Gedeón pudo experimentar y pudo tener la revelación de Jehová Shalom. Y entonces, posterior a que Gedeón tiene este encuentro con el ángel de Jehová, o más bien el ángel de Jehová lo encontró. ¿Y saben qué estaba haciendo Gedeón? Estaba ya escondido en una cueva. Dice la Biblia que estaba llenando un lagar. Un lagar se utilizaba en los tiempos antiguos para hacer vino, como para moler las uvas.
Era un lugar hecho de piedra para moler las uvas y hacer el vino, pero lo estaba utilizando Gedeón como un escondite para estar guardando trigo ahí. Y entonces en su apresuramiento, en su desesperación y preocupación, antes de que llegaran los madianitas a arrebatarle y a robarle lo suyo, Gedeón estaba en esta desesperación y con temor guardando, cuando el ángel del Señor se encuentra con él y le dice: paz a ti, Gedeón, no tengas temor, yo estoy contigo, no morirás. Y esta revelación es una revelación que cambia completamente el panorama de Gedeón. Esta revelación de Jehová Shalom es una revelación que trae en ese instante seguridad a Gedeón y quita todos los pensamientos y temores que él tenía en ese momento en su mente. De aquí se desprende la palabra Shalom, y dice la Biblia que en honor a esto Gedeón construyó un altar para el Señor, y entonces lo llamó Jehová Shalom, porque es el Dios que detiene el conflicto, porque es el Dios que detiene la guerra para que haya paz. Es el Dios que detiene a tus enemigos para que haya paz. Dios se revela como paz en momentos de guerra. Dios se revela como paz en momentos turbulentos. Dios se revela como paz en momentos de opresión. Pero el Dios que llegó en ese momento a la vida de Gedeón es un Dios que no solamente lo estaba preparando para que Gedeón pudiera tener seguridad ante sus temores personales. Y es que pudiéramos estar muchos navegando así por la vida, pensando que muchas veces no podemos enfrentar nuestras propias batallas porque no tenemos las fortalezas necesarias para hacerlo. Y este era un momento así para Gedeón, de suma inseguridad. Pero cuando él tuvo el encuentro con Jehová Shalom, cuando este nombre le fue revelado, entonces Gedeón pudo tener seguridad ante sus temores personales, ante sus propias inseguridades. Era necesario que antes de que Dios preparara a Gedeón para lo que lo tenía previsto, primero Gedeón pudiera tener paz en su interior. Dios, en este momento que tiene el encuentro con él, estaba preparando o estaba ya disponiendo a Gedeón, llamándolo para ser el próximo libertador del pueblo de Israel, quien tenía que pelear contra los madianitas. Pero ¿cómo iba a ser posible que Gedeón pudiera pelear si era un hombre miedoso? Entonces era necesario que primero Gedeón pudiera experimentar esa paz que solamente da Dios, porque no podía ir a la guerra y no podría ir a librar a su pueblo de sus opresores si él tenía miedo. El Señor no podría utilizar a un hombre con miedo. Entonces lo primero que tenía que hacer Dios con Gedeón era darle seguridad, era darle paz interna para que Gedeón supiera dónde estaba parado, para que Gedeón supiera que en los momentos más difíciles Dios estaba con él, que aun y cuando vinieran adversidades tremendas y dificultosas, él saldría victorioso. Pero primero tenía que tener esta seguridad de saber que Jehová era Shalom, que Jehová era su paz. Y es que cuando tú dejas que tus propias guerras internas o tus propias batallas paralicen tu mente, quiero decirte algo el día de hoy, escúchalo: el diablo o el enemigo ya ganó la batalla en tu vida. Primero tienes que entender que para tus temores está Dios, que te da toda la paz sobre todas las cosas. Y tienes que entender dónde estás parado. Tienes que entender quién es tu Jehová Shalom. No puedes ir a librar una batalla en tu vida si no sabes dónde estás. Tienes que tener hoy la certeza que Dios es tu seguridad, que Dios es tu plenitud, que Dios es tu bienestar, que Dios es tu seguridad, tu paz y tu estabilidad. ¿Cuántos están de acuerdo aquí en esta escritura? Amén. Escucha bien esto: el tener paz no significa la ausencia de guerra. Y esto era lo que estaba pasando con Gedeón. Dios no le estaba quitando de ir a la guerra. Sin duda, Gedeón tendría que enfrentar y librar una batalla, tendría que enfrentar y librar una guerra. Entonces, muchos de nosotros, lo que pasa en nuestra vida actual es que estamos esperando que Dios nos quite los problemas,
Que Dios nos quite las batallas con las que tenemos que lidiar diariamente. Que Dios quite aquellos desafíos que tenemos que derrotar y que tenemos que enfrentar. No se trata de esto. Se trata de que tengamos la seguridad de que aunque tengamos que enfrentar un desafío, de que aunque tengamos que enfrentar una batalla, el Señor en todo momento estará con nosotros como estuvo con Gedeón. Y hoy quiero decirte que Dios está contigo, así como estuvo con Gedeón en aquel tiempo y se mostró como Jehová Shalom. Es ese mismo que Dios que está contigo en medio de las batallas y las guerras de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice la palabra, escucha bien esto: y cuando pases por el fuego no te quemarás. ¿Has escuchado esta frase bíblica? Y si pases por las aguas no te inundarás. Y aunque haya fuego, la llama no arderá en ti. La palabra no dice yo voy a quitar las turbulencias para que no te ahogues. No te dice yo voy a quitar el fuego para que no tengas que quemarte, sino que dice aunque tengas que pasar por el fuego, yo estaré contigo. Y esa es la seguridad y la paz que el Señor te está dando y revelando el día de hoy. Que aunque tengas que pasar por la dificultad y por el fuego, no te quemarás, ni esa llama arderá en ti, porque Jehová el Señor es tu paz y es tu Salvador. Tienes que tener esa seguridad y esa certeza de que Jehová Shalom está disponible para ti. Por eso, ¿se acuerdan de los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno? Sadrach, Mesac y Abednego. Dios nos lo libró de que fueran echados al horno. Si tú recuerdas la escritura, el Señor permitió que fueran ingresados a ese horno, pero el Señor aún en medio de ese horno, Él estuvo con ellos. Y es ese mismo Dios que está también contigo. Dice la palabra de Dios, y el Señor revela esto, que su palabra no vuelve a él vacía. Y cuando Dios te da una palabra, Él se encarga de cumplirla en el tiempo perfecto. No importa lo que tenga que pasar para que la palabra se tenga que cumplir. La palabra que el Señor envía hoy a tu vida se cumplirá en el tiempo perfecto, y el propósito que Dios ha determinado para ti también se cumplirá. Tengas que pasar por desafíos, tengas que pasar por batallas, tengas que pasar por fuego, el Señor estará contigo en medio de todos estos momentos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Escucha bien esto: el Señor estará contigo en cada momento de tu vida para darte los recursos hasta que esa palabra se cumpla, hasta que la palabra que dio para tu vida llegue a cumplir su propósito. Lo que Gedeón necesitaba para enfrentar la batalla no era tener un gran ejército, como relata más adelante el libro de los Jueces. No era tener suficientes armas, no era tener suficientes espadas. Si tú te avientas un clavado al libro de los Jueces, más adelante, cuando el Señor prepara a Gedeón para librar la batalla, Gedeón, dice la Biblia, que recaudó o convocó a 32,000 hombres. Pero le dijo Dios: tú no necesitas a todos estos hombres para que yo te pueda dar la victoria. Y de ese batallón o ese ejército que se levantó de 32,000 hombres para luchar en favor de Israel, únicamente quedaron 300. 300 hombres no podían representar nada contra el pueblo, contra los madianitas. Sin embargo, Gedeón no necesitaba de un gran batallón, de un gran ejército, de grandes armas. Lo que Gedeón necesitaba era que la presencia de Dios lo acompañara. Y así en nuestra vida, para librar cada batalla, lo único que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Indiscutiblemente no podrás librarte de batallas, las vas a tener que enfrentar. Pero lo que sí tienes que tener es seguridad en quien está contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto no es grandioso. La verdad es que esta historia de Gedeón está increíble. Y esta palabra de Jehová Shalom, esta revelación de Jehová Shalom, no solamente se quedó con Gedeón, en la historia de Gedeón, sino que con el paso de la historia fue revelándose también y manifestándose en favor de sus hombres, de los hombres de Dios. Tal es el caso de David, del rey David. ¿Han escuchado este salmo que dice: en paz me acostaré? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mismo David estaba manifestando lo que era Jehová Shalom para él. Jehová Shalom, que lo hacía vivir confiado. Y te aseguro que David, cuando escribió este salmo, no se encontraba en un momento de paz. Cuando David escribió este salmo, se encontraba en un momento de guerra. David se encontraba en medio del desierto. Incluso, casi se los puedo decir, pero le estaba pasando una flecha por aquí en la cabeza a David cuando estaba diciendo esto: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Y no era porque no tuviera una guerra, no era porque estuviera en momentos de tranquilidad que estuviera diciendo esto, sino que en medio de la batalla David sabía quién estaba con él. Sabía quién lo hacía sentir confiado. Y es que en la vida no podemos avanzar mientras sigamos viviendo con temor. En la vida no podremos avanzar si seguimos viviendo con miedo, si seguimos viviendo con incertidumbre, si nuestra confianza no está depositada en Dios. Este altar que Gedeón construyó fue un símbolo de la transformación de Gedeón, que pasó de ser un hombre temeroso a un líder valiente, porque entendió que la paz no es la ausencia de guerra, sino de la confianza que da Dios en medio de la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy tienes que tener esta seguridad en tu vida, que tu paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en tu vida. Y hablando de lo que Jehová Shalom venía haciendo a lo largo de la historia, se reveló con Gedeón, se reveló con David y se reveló con muchos otros hombres de la fe más. En Isaías capítulo 9, versículo 6, Dios nos revela una profecía a través del profeta Isaías. En Isaías 9:6 dice, y da la profecía siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y me encanta esta última frase que dice: príncipe de paz. Podemos leerlo todos juntos nuevamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y Jesús es el príncipe de paz. No solamente Jehová Shalom se quedó para el pasado, para la historia del Antiguo Testamento, sino que ese Jehová Shalom tenía que ser manifestado de manera física, y esa encarnación estuvo en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, cobró vida físicamente para que la humanidad pudiera verlo y pudiera palparlo. El Jehová Shalom que se manifestó en los tiempos antiguos se estaba manifestando físicamente y andando entre la humanidad a través de Cristo Jesús. Y esto no es precioso, esto es grandioso. Dios es la fuente de paz. Jesús es tu príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz que sabe cómo armonizar tu vida. ¿Recuerdan que hablamos de armonía? Jesús es el príncipe de paz que sabe cómo armonizar las cosas. Y siglos después de la revelación de Jehová Shalom en el Antiguo Testamento, Jesús reveló la paz de Dios en una situación similar, tratándose de una gran tormenta. Y quisiera que me acompañes al capítulo 4, verso 35 del libro del Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos vamos a dar lectura del verso 35 al verso 41. Y dice la palabra así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Escucha bien esto. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, que la barca ya se hundía.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién estaba durmiendo? Jesús. Estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pueden sentir la desesperación. Y levantándose, escucha bien lo que hizo Jesús. Reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Jesús en este momento se encontraba con sus discípulos cruzando hacia el mar de Galilea. Cuando ellos se encontraban cruzando este mar, dice la Biblia que se vino una gran tormenta, una tormenta muy furiosa. Las olas golpeaban la barca. No sé si te puedes imaginar esta escena. En medio del mar, en medio de la nada, y vienen las olas y golpean con todo. Y viene el mar y viene y menea y la barca se mueve. Y no solamente se detiene con moverse, sino que incluso las olas empiezan a meterse, empiezan a inundar esa barca. Y aunque los discípulos que seguían a Jesús, escucha bien esto, eran experimentados, porque muchos eran pescadores, a pesar de la experiencia que ellos pudieran tener sobre la marea, dice la Biblia que tuvieron temor. Y tal vez te has pasado muchas veces en tu vida así, en etapas y en temporadas, que a veces puedes tener tu experiencia en ciertas áreas, pero a pesar de que puedas tener toda la experticia del mundo, vienen momentos y dificultades en los que no tienes el control y tienes temor. Y así era un momento para los discípulos que seguían a Jesús. Aunque eran pescadores experimentados, ellos pudieron tener temor en ese momento. Yo no me puedo imaginar la dimensión de la tormenta. Entonces, sin embargo, a pesar de que ellos tenían temor, Jesús se encontraba ahí. Y Jesús no únicamente accionó de inmediato. Ellos en ese momento tenían que entender que como Jesús estaba en la barca, estaban seguros y que Él tenía el control. Y muchas veces en nuestras etapas de vida o nuestras temporadas o experiencias, podemos desesperarnos y caer en el pánico, en la desesperación, en la incertidumbre, en el temor, en la preocupación. Pero hoy quiero decirte que Dios no se ha bajado de tu barca, que Jesús sigue navegando junto contigo. Por más dura que parezca parecer esa tormenta, por más desafiante, el Señor está en tu barca. El Señor tiene control de la tormenta. Y ese mismo Dios que se mostró como Jehová Shalom, que le dio la seguridad a Gedeón en los tiempos antiguos, que le dio la seguridad a David y a otros hombres, Él es el mismo Jesús que estaba con sus discípulos, pero también es el mismo Jesús que está contigo el día de hoy. Y te dice: no estás solo. Y únicamente tú tienes que entender que basta que Él diga la palabra para que las cosas se detengan. Solamente basta que Dios diga la palabra sobre tus tormentas para que las tormentas y las mareas se detengan. Tienes que entender este día que el que tiene poder sobre el viento, sobre el mar, sobre la marea, sobre la tempestad y sobre cualquier tormenta es Dios. En nuestra humanidad muchas ocasiones no vamos a poder tener el control, pero afortunadamente conocemos a quien sí tiene el control de todas las cosas, al que puede calmar el mar con una sola palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este Jesús del que estamos hablando el día de hoy es el Jesús que cambia el panorama en un instante. Es el Jesús que cambia la tempestad por paz. Es el Jesús que puede hacer callar cualquier cosa que se haya levantado contra tu vida en cualquier momento. Pero Él te dice: estoy aquí contigo. Y puedes tener paz en medio de la tormenta. Recuerdan que en una prédica anterior cantamos un extracto de Paz en la tormenta. ¿Alguien se la sabe? ¿Alguien la conoce?
para que la venga a cantar. ¿No es cierto? Pero sí podemos cantarla juntos. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Fe y esperanza cuando todo va mal. Y aún con tu mundo, hecho pedazos, el Señor cuidará tus pasos. Y te dice, ten paz en medio de la tormenta. Y hoy canto yo así: puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pueda seguir. Y aún con mi mundo hecho pedazos, el Señor cuidará mis pasos y podré tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque Él es nuestra paz en medio de la tormenta. Me encanta cómo Dios se ha revelado a través de la historia. A mí me encanta escuchar cómo Dios levantó a hombres con temores, pero que hizo de ellos hombres valientes y hombres de fe, que fueron considerados incluso en la Biblia como héroes de la fe. Pero no solamente esto se redujo al pasado, sino que me encanta y doy gracias a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo como la encarnación de esa paz, como la encarnación de ese shalom. Dice Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escucha bien: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de tu paz ya lo llevó Cristo. Él vino para pagar ese precio para que tú pudieras tener paz. Esa paz que ofreció Jehová Shalom. Esa paz que es más allá y más profunda de lo que te puedas imaginar. Y dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y puedes decir hoy: el castigo de mi paz fue sobre Él. El castigo de mi paz ya fue pagado y por sus llagas fuimos nosotros curados. La paz es un regalo de Dios. La paz es un regalo que el Señor te está ofreciendo el día de hoy y que puedes obtener fácilmente a través de Cristo Jesús. Me encanta esta promesa que Jesús nos dejó en Juan 14:27. Escucha bien esto. Y lo hemos escuchado infinidad de veces, pero es tiempo de que podamos entender de qué se trata esta paz. Dice Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús, el Señor, nuestro Dios, Jehová Shalom, te está llamando este día a que no tengas miedo. No turbes tu corazón, no te angusties, porque el Señor está contigo. La paz del mundo depende de las circunstancias, ¿de acuerdo? La paz que el mundo ofrece depende de circunstancias favorables para nuestra vida. Pero la paz que Dios nos ofrece trasciende más allá de toda circunstancia. Y esta paz la podemos obtener cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios. Hoy es tiempo de que puedas depositar tu confianza en Dios. Te platico una anécdota en casa, bien sencillita. Un día mi hija Victoria se despierta en la cuna, ya casi estaba amaneciendo, y se despierta llorando y me dice: mamá, tengo miedo. Y entonces yo me acerco a la cuna y la agarro y la abrazo. Le digo: mamita, no debes de tener miedo, aquí está mamá. Y ella seguía llorando: mamá, tengo miedo. Le dije: mamita, no debes tener miedo, aquí está mamá.
tengo miedo. Le dije, no debes tener miedo. Escucha bien esto, Vicky. No debes tener miedo porque así como estoy yo contigo, mamá está contigo, también Jesús está contigo, porque ella sabe quién es Jesús. Vicky y mis niños pudieron tener la experiencia de Jesús desde que nacieron, ¿verdad? Pero ya en su mentecita a esta corta edad, ella sabe quién es Jesús. Y cuando yo le dije, Vicky, no debes tener miedo porque Jesús está contigo. Jesús está aquí. Aunque no puedas verlo, Jesús está aquí. No tengas miedo. Me dijo, sí, aquí está Jesús. ¿Aquí está Jesús? Sí, aquí está Jesús. Ya Vicky no volvió a decir eso. Al día siguiente me dice, mamá, no tengo miedo. Le dije, ¿por qué no tienes miedo? Me dice, porque Jesús está aquí. Y eso es algo que ella tiene bien claro, que Jesús está aquí en casa y donde quiera que esté. Entonces un día me dio risa que dice Rodrigo, mami, tengo miedo. Y le dice Vicky, tranquilo, Gogi, porque esa es su frase, tranquilo, tranquila. Cuando no quiere que le digan algo dice tranquilo, tranquilo, y ella quiere calmar todo en el instante. Pero Rodrigo estaba llorando y ella calma a su hermano y le dice, Gogi, no miedo, Jesús está aquí. Y es algo que ella afirma a sus hermanos porque ella a su corta edad sabe que no debe tener miedo porque Jesús está con ella y está con ellos. Y así tan sencillo debe ser para nuestra vida, que debemos de dejar de lado el temor, porque debemos tener la seguridad y la certeza que Dios está con nosotros, que Él es nuestra paz en medio de las crisis, que es nuestra paz en medio de las tormentas. Yo no sé cuántas tormentas y batallas has tenido que librar a lo largo de tu vida. Todos estamos expuestos a situaciones difíciles, a situaciones que están fuera de nuestro control. Pero hoy quiero decirte que por más embravecida que parezca la marea en tu contra, por más difícil que parezca la batalla, por más grande que sean tus enemigos en comparación contigo, por más recursos que otros puedan tener en contra tuya, mayor es el que está en ti. Mayor es el que ha depositado la paz para tu vida. Jesús está disponible para ti como Jehová Shalom. Él ya llevó el precio de esa paz y la pagó por ti y por mí. Solamente se trata de que hoy aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios, a que confíes en que Él es la paz en medio de toda circunstancia. Y hoy yo quiero invitarte a que, así como Gedeón construyó un altar para Dios en honor a ese nombre de Jehová Shalom, así tú puedas construir ese altar en tu corazón, recordando que Él es tu Shalom. Que no solamente hablamos de una paz pasajera, de una paz momentánea, sino que hablamos de una profundidad del Shalom, de una profundidad de la plenitud, de la profundidad de la seguridad, de la profundidad de la estabilidad, de la profundidad de la certidumbre, porque en Dios hay certeza. Que puedas entender y experimentar ese Shalom sobre tu vida. Hoy solamente no es una simple paz de la que te estamos hablando aquí. Te estamos hablando de esa paz sobrenatural que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios te regala. Dice Filipenses 4, 6 al 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? ¿Y sabes quién solamente puede dar gracias? Únicamente pueden dar gracias a Dios y pueden presentarse en acción de gracias aquellas personas que tienen su confianza en Dios. Aquellas personas que saben en quién han creído y en quién han confiado son las que dan gracias en todo momento. Y me encanta esta palabra que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que dice la versión Reina Valera 1960. Pero me encanta otra traducción de la conforme a la Biblia Nueva Traducción Viviente. Si me la puedes poner, Angelito.
Dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Siguiente verso, escucha bien esto. Dice verso 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y cuidará tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. ¿Esto no es precioso? Qué preciosa palabra el Señor te está dando el día de hoy. ¿Me la puedes poner nuevamente? Versículo 7, verso 7. Y me encantaría que lo pudiéramos leer todos juntos. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras tú vivas en Cristo Jesús, el Señor tendrá cuidado de ti. El Señor cuidará tu mente y tu corazón y te dará paz. Y esta es la paz que el Señor te ofrece el día de hoy. No dudes y no vagues por la vida pensando que estás solo. Cada nombre de Dios es acorde a tu necesidad. ¿Necesitas paz en el corazón? Recuerda que tienes a Jehová Shalom, el Dios de la plenitud, el Dios de la paz.